Bienvenidos a un nuevo episodio de Válgame Puerto Rico. Les saluda María Elisa Acevedo Irizarry, creadora y productora de este espacio de entrevistas con episodios nuevos todos los lunes en Spotify y Google Podcast y los jueves en YouTube para los que les gusta además ver. Este es un podcast donde discutimos y analizamos en profundidad los temas y los asuntos que afectan a los boricuas dentro y fuera de la isla. En esta entrega vamos a conectarnos a Chicago. Es el primer episodio, de hecho, en el que voy a conversar con una activista de la comunidad puertorriqueña en Illinois. Y enhorabuena porque, como ustedes saben, y yo les he insistido, parte del interés de este podcast es estrechar los lazos entre los líderes puertorriqueños activistas de la diáspora, donde quiera que sea que se encuentren, no solo para discusión de los problemas que aquejan a los boricuas aquí y allá, sino también para proponer soluciones, para ver cómo se pueden arreglar ciertos asuntos que afectan el bienestar de los puertorriqueños en ambos lados del charco. En ese sentido, el Centro Cultural Puertorriqueño de Chicago, Juan Antonio Correger, nombrado así en reconocimiento al poeta y líder independentista natural de Ciales, cumple este año 50 años de existencia. A lo largo de ese periodo, el Centro Cultural ha impulsado proyectos para apoyar no solo a las comunidades puertorriqueñas, aunque el enfoque es ese, pero ha impactado muchísimas comunidades en Chicago en temas como desarrollo económico, en temas como educación, cuidado infantil, hasta colaboraciones con escuelas. Adicional, la organización ha trabajado por vivienda asequible y particularmente para comunidades de pacientes de VIH, SIDA y comunidades LGBTQ. ¿Okay? Así que su campo de acción tiene muchos ángulos, muchas partes. El Centro Cultural Puertorriqueño, además, se le conoce por impulsar lo que es el popular Paseo Boricua, con las dos monumentales banderas de acero en la calle Division, esto en el vecindario de Humboldt Park, que se considera símbolo, el pequeño Puerto Rico, símbolo del aporte cultural y económico en otras áreas de los boricuas en la zona desde el siglo pasado. El PRCC, que así se le conoce por sus siglas en inglés, además se le conoce, valga la redundancia, por abogar por varias causas en Puerto Rico desde la diáspora. Por ejemplo, la liberación de presos políticos, la salida de la Marina en Vieques, cuando hubo el huracán María también tuvieron una respuesta inmediata a esa emergencia. Pues de todo eso vamos a hablar en este episodio y vamos a hacer una especie de recorrido por esa historia del centro y aparte pues ver qué es lo que están haciendo más actualmente en el Congreso, que recientemente enviaron una carta a líderes congresionales pidiendo que se reforme lo que es el programa PAN, Programa de Asistencia Nutricional, que la mayoría lo sabe, pero por si no lo saben, es una versión del programa SNAP de ayuda para alimentos, de fondos para alimentos, la versión reducida de este programa que se otorga en bloque a Puerto Rico, pero se le da mucho menos a los residentes beneficiarios de la isla. Así que el centro hizo un pedido muy interesante para impulsar la soberanía alimentaria y de eso también vamos a estar hablando en el día de hoy. ¿Y quién va a contestar mis preguntas en el día de hoy? Pues hoy me acompaña el director ejecutivo del Puerto Rican Cultural Center, José López, a quien le doy la bienvenida oficial y las gracias por aceptar la invitación de Válgame Puerto Rico, López. Gracias por esta invitación y obviamente para nosotros es bien importante dar a conocer nuestro quehacer aquí en la ciudad de Chicago por nuestra comunidad, pero también por nuestra patria, Puerto Rico. Y aparte que estamos celebrando también, que este episodio es medio informativo y de celebración al mismo tiempo. Exactamente. Bueno, y para sentar base, ¿no? ¿Quién es José López? Nació en San Sebastián, en el 1959 se mudó a Chicago como parte de esa migración masiva. En ese entonces, en el 1973, fue cofundador del centro del que estamos hablando, es profesor adjunto de estudios latinoamericanos en la Universidad de Chicago en Illinois, como parte de sus labores como educador y activista. Ha ofrecido discursos en más de 50 universidades en Estados Unidos, México, Canadá y Puerto Rico, así como en foros internacionales como el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, que próximamente también va a haber un evento allá sobre ese asunto. Lleva más de 40 años abogando por la independencia de Puerto Rico. También es editor de Puerto Rican Nationalism, a Reader, y es hermano del expreso político Oscar López Rivera,
luchó insistentemente por la liberación hasta que se logró en el 2017. Y debo decir que un año antes lo declararon el día suyo, el día de José López. ¿Esto fue en dónde exactamente, López? En Holyoke, Massachusetts, que es el poblado con la mayor concentración de puertorriqueños en los Estados Unidos, una comunidad antigua en el oeste de Massachusetts. Eso para que ustedes tengan una idea del aporte, ¿verdad? El reconocimiento al aporte de López en todos estos años por la comunidad puertorriqueña y de otras comunidades también, tanto en Chicago como en otras áreas de Estados Unidos. Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué situación a su alrededor lo llevaron a convertirse en activista, portavoz de la comunidad boricua? ¿Fue un asunto en particular que lo marcó? ¿Fue una cadena de incidentes, de experiencia? ¿Cómo se llega a ocupar el papel que usted está ocupando en el día de hoy? Bueno, mira, son las dos cosas. Una es la experiencia vivida. Nosotros llegamos aquí en el 1959. Yo tenía 9 años en ese entonces y fui a vivir en el barrio que aún todavía vivo y fue una experiencia bien dramática. Obviamente yo le he dicho a todo el mundo que he vivido 3 siglos en uno. Viví la vida del siglo XIX de la ruralia puertorriqueña cuando en el barrio Ay Bonito de San Sebastián del Pepino y llego a la gran urbe, vivo la experiencia del siglo XIX en el barrio Ay Bonito, vivo la experiencia de la plena ciudad del siglo XX, una ciudad industrial, y ahora estamos en la época informática del siglo XXI. Así que esa ha sido mi experiencia. Más importante, yo creo que mi experiencia, obviamente, es la reflexión de esa gran emigración de boricua del 1946 al 1966, donde más de 1 millón de puertorriqueños se ven forzados a abandonar nuestra patria por la situación económica que encaraba nuestra isla. Y fuimos parte de esa gran emigración. Cuando llego a Chicago, lo primero que le ocurría a los niños puertorriqueños es que inmediatamente fueron removidos del grado en que estaban. En el caso mío, yo estaba en 3er grado, me ubicaron en el 2º grado, pero no era solamente en el 2º grado. En ese entonces habían 3 rangos, A, B, C. En el C es donde sometían a todos los puertorriqueños, pero no. ¿Pero bajo qué argumento? ¿Cuál era el argumento para hacer eso? Porque no hablábamos inglés y por Okay. ende era algo como un ser especial, ¿verdad? Pero un ser especial, no especial en el sentido bueno de la palabra, sino alguien que era problemático para el sistema de educación pública. Pero eso no era suficiente. Tú entrabas a ese salón de clase, inmediatamente te ubicaban en lo que le llamaban el coat room, que era donde obviamente se quitaban los abrigos, y ahí tenían una mesa, y en esa mesa se sentaban todos los puertorriqueños, porque eran un disturbio para la maestra y la clase. O sea, que era como una segregación, digamos. Completamente. Aquí se habla de la segregación de los afroamericanos. Mira, si tú llegabas aquí en los 40, 50, tú vivías esa segregación en los centros urbanos de los Estados Unidos. Nosotros, casi la gran mayoría de los boricuas que se ubicaban en Chicago eran católicos. En la iglesia católica, tú ibas a la misa puertorriqueña nunca era celebrada en el santuario, siempre era celebrada en el sótano de la iglesia o en un salón específico, pero nunca al santuario, porque el santuario pertenecía al grupo blanco étnico que había fundado esa iglesia. Wow. Y tenía una emergencia médica y tú ibas a cualquiera de los hospitales, tampoco no te atendían, te mandaban inmediatamente al hospital público de Cook County, que era un lugar terrible donde tenía que esperar
días para que se atendiera una emergencia. Nosotros, y no hablar de la vivienda, nosotros vivíamos en unos lugares, en un apartamento donde lo dividían para que 3 familias que antes vivía una pudieran ocupar ese espacio. Bueno, yo te puedo explicar una situación de marginación increíble. Para mí, una de las preguntas que siempre se me ha hecho es, ¿por qué tú abogas por la independencia de Puerto Rico? Y yo le digo, porque nosotros los boricuas en los Estados Unidos, especialmente mi generación y la que vino antes, hemos vivido la estadidad y no es para nosotros. Okay. Y por ende, esa es la realidad que encaramos aquí, una realidad de ser ciudadano de tercera categoría. Y ahí esa formación que encaramos, que verdaderamente me crea un sentido de ira como un puertorriqueño. Lo otro para mí fue el levantamiento del 1966. Ese fue el de después de la paz del desfile boricua que balearon a... Explíquenos eso, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Cómo eso detonó toda una manifestación? Sí, el 12 de junio del 1966 se celebra en Chicago la primera parada, que aquí le llamamos parada, pero el desfile puertorriqueño, y se celebró en el centro, en el downtown de Chicago. Pero los boricuas inmediatamente se trasladaron al barrio, al Humboldt Park. Aquí hay un parque grandísimo que se llama Humboldt Park, y ahí todo el mundo se congregó. La presencia policíaca fue enorme, enorme. Y entonces, en un lugar, en una taberna, se da un incidente entre 2 jóvenes puertorriqueños. La policía entra a la taberna con los revólver y comenzaron a tirotear. Y a un joven, Arcelis Cruz, le penetraron la pierna y comenzó obviamente a desangrarse. La gente inmediatamente lo agarran y lo cargan por la calle hacia el hospital. Pero entonces la gente se levantó y eso fue un motín de inmediato. Los carros de la policía fueron revolcados, una cuestión increíble. O sea, había como un hastío acumulado ya, como una furia ira, acumulada. exactamente. Por eso se le llaman the Puerto Rican Riots of 66. Se le llaman the Puerto Rican, the Riots of Division Street. No era un riot, esto fue una rebelión. Y esto fue en el 1966. 11 años después, en el 1977, ocurre lo mismo. Los boricuas celebran el desfile en el centro de la ciudad, regresan a la comunidad. La presencia policíaca fue terrible y tirotearon y asesinaron a 2 jóvenes boricuas en el Humboldt Park. La comunidad otra vez se alzó en contra de la brutalidad policíaca, pero también en contra de ese proceso de marginación donde nosotros vivíamos en un barrio que verdaderamente era un arrabal y era un gueto. Así es que es contra toda esa situación que nosotros, especialmente mi hermano Oscar López, regresa de Vietnam en el 1967. Inmediatamente comienza a organizar a la comunidad y él se convierte en uno de los líderes más importantes de organización comunitaria en Chicago. Al mismo tiempo que mi hermano está organizando en este barrio de Humboldt Park y Westtown, ya en la área de Lincoln Park, que es otra comunidad donde estaban muchos boricuas ubicados, se inicia el proceso de una pandilla que se convierte en un grupo político, los Young Lords. Los Young Lords obviamente surgen de Chicago también. Así que es importante que hay 2 vertientes aquí paralelamente que se van dando de articular obviamente una visión de desarrollo económico, desarrollo comunitario,
que a nosotros, los boricuas, queríamos que se nos trataran como seres humanos. Okay. Y de ahí es que verdaderamente iniciamos el proceso para crear el Centro Cultural. El Centro Cultural es una institución que verdaderamente es cultural, porque yo creo que todo lo que nosotros somos es cultura. Seres humanos, tú no puedes dividir la vivienda, la comida de la cultura y el imaginario creativo. Pero Oiga, perdóneme, López, y cuando ahora que menciona la cultura, por ejemplo, cuando se menciona a la diáspora en Chicago, mucha gente como que la cataloga como una diáspora, no sé si la palabra es especial, pero como distinta, en el sentido de que aunque quizás no es tan grande la cantidad de puertorriqueños, está bastante concentrado y aparte están bastante unidos en términos de las causas, o sea que han logrado como que crear cierta unidad, cierta uniformidad en términos de los pedidos que ustedes tienen, en comparación quizás con otros miembros de la diáspora en Nueva York o en Texas o en otros lugares. ¿Cómo usted analiza eso? bueno, verdaderamente aquí hay la inmigración de los boricuas a Chicago es bien particular, porque se da de la ruralia puertorriqueñña, de los campos, de los barrios, a la gran urbe, como te expliqué antes. La inmigración puertorriqueña a Nueva York pasa primero por boricuas que se van, vamos a poner, de los pueblos pequeños y se ubican en los arrabales de San Juan y de Ponce. Y ya tienen una experiencia urbana. Y después a Nueva York. En otras palabras, salen, vamos a poner, de Lares, se ubican en Santurce y de ahí a Nueva York. Tienen una experiencia urbana. Nosotros no tenemos esa experiencia urbana. Nosotros prácticamente salimos de los barrios de Puerto Rico a la gran urbe de Chicago. Y yo creo que eso creó, obviamente, un sentido se da en todos los lugares, pero aquí yo creo que esa experiencia va creando unas pequeñas instituciones que son los clubes de los pueblos. Se van creando las bodegas, que son centros que llevan los nombres de los pueblos, ¿verdad? Todos los sábados yo me recuerdo que mi papá iba a la tienda de mi tío, a la bodega de mi tío, y ahí se reunían toda la gente del barrio nuestro de San Sebastián para hablar sobre los últimos incidentes ahí, pero también de ayuda mutua. Así que yo creo que se comienza a organizar en una forma un poco distinta a la de Nueva York y otros lugares. Ok, pregunto, ¿cuál usted entiende que es el punto culminante de un antes y un después en términos del centro cultural? ¿Qué eventos en específico para usted fueron clave o fue clave? Bueno, eso son muchas. Mira, nosotros iniciamos nuestro trabajo fundando una escuela que hoy lleva el nombre del doctor Pedro Albizu Campos, una secundaria a dirigirse a las necesidades de los llamados desertores escolares puertorriqueños. Esa institución, comenzamos en un sótano de una iglesia presbiteriana y hoy en día es todavía una escuela pequeña, tenemos 215 estudiantes, pero en el proceso hemos logrado crear y ser partícipe de dos instituciones en Chicago importantes. Una, The Alternative School Network, que la fundamos con otro grupo de escuelas alternativas en el 1974, y luego hace como 24 años iniciamos un charter colectivo de 20 escuelas pequeñas, independientes, que se dirigen exclusivamente a esa población de los llamados sectores escolares. Hoy en día esas escuelas le dan servicio a más de 4,000 estudiantes, principalmente afroamericanos y latinos. Okay. Pero nosotros lo que hicimos desde el principio es que había una necesidad y nosotros buscábamos forma de llenar esa necesidad. Entonces, creamos un sistema de instituciones
paralelas. Hoy en día nosotros tenemos 22 iniciativas, que eso incluye todo desde vivienda a empleo, a tú te hablas del problema y nos ubicamos dentro de eso. Pero yo creo que también, como comenzamos con esa población tan marginada, que eran los desertores, supuestos desertores escolares, también nos dimos cuenta que así a través de los años, que habían unas poblaciones en nuestra comunidad que eran sumamente marginadas, especialmente la comunidad, lo que le llaman LGBTQ. Y nosotros desde los 80, ya para el 1988, fundamos nuestra primera iniciativa para bregar con la situación del SIDA, que es nuestro proyecto de Vida SIDA. Hoy en día tenemos un programa para jóvenes que de ambulantes LGBTQ que lo han botado de su casa, que se llama El Rescate. Y tenemos un centro transgénero para servirle a la comunidad transgénero de nuestra comunidad. Así que para nosotros siempre ha sido importante centralizar los más marginados en nuestra comunidad. Okay. Después del huracán María, algo que destacó fue que ustedes, me corrige si no es correcto, pero enviaron el primer vuelo comercial el 25 de septiembre a la isla con suministro y ese avión regresó con puertorriqueño, ¿correcto? Sí, bueno, regresó con puertorriqueños, regresó con otra gente que no habían... Mira, fue un avión de United Airlines. Ajá. Lo llenamos completamente con cuestiones de necesidades básicas. Se lo llevamos a San Juan, se lo entregamos a la alcaldesa en ese entonces, Carmen Yulín, para que lo distribuyera a los pueblos adyacentes más necesitados, que ella lo hizo muy bien. Entonces fuimos el primer avión que aterrizó en el aeropuerto de San Juan y de ahí trajeron 300 personas que estaban en el aeropuerto, que no habían podido salir del aeropuerto. Wow, y pregunto, que usted sepa, y de acuerdo con el perfil de los boricuas que ahora mismo están en Chicago, ¿verdad? ¿Cuántas de esas personas todavía pudieran estar en Chicago o quizás habían regresado? Esa porque como que eso quedó ahí medio ambiguo, ¿no? La historia de los puertorriqueños después de que se mudaron a estados por María. En Florida, por ejemplo, hubo muchos que no encontraron vivienda permanente, se tuvieron que ir. O sea, ¿cuál es el panorama en cuanto a Chicago que usted sepa? Mira, es bien interesante. Nosotros logramos crear el único centro de bienvenida de una ciudad en todos los Estados Unidos. La ciudad de Chicago creó un centro aquí mismito en el Humboldt Park, en lo que llaman el Field House de Humboldt Park, y se convirtió en un centro para ayudar a todos los que llegaban. Nosotros llegamos a servir en ese lugar durante 6 meses a más de 2.500 personas. Y obviamente la migración de puertorriqueños a Chicago no fue tan grande como en la Florida, a Nueva York, a Filadelfia, a otros lugares, pero logramos identificar un promedio de 16,000 personas que llegaron como resultado del huracán. Yo sé que le dimos servicio a como a 2.500, 2.600 y todavía tenemos gente que nosotros le hemos ayudado. Te voy a dar un caso específico. Aquí llegó una familia bien impactada por el huracán y luego después desarrollamos un centro una incubadora de negocio y hemos dado servicio como a 4 puertorriqueños que llegaron de Puerto Rico, que tenían obviamente algún tipo de conocimiento y especialmente en las áreas de artesanales, y le dimos un espacio para que ellos vendieran sus productos, y de ahí te digo que 2 mujeres puertorriqueñas ya tienen su negocio, un restaurante y una pequeña repostería aquí mismo en el barrio puertorriqueño, que lo abrieron.
y ellos Ok. llegaron de Puerto Rico con mucha necesidad. Oiga, hay quienes plantean que los impedimentos que enfrentan los puertorriqueños, el rezago, ¿verdad? En términos económicos y demás, se debe principalmente a la situación territorial, ¿verdad? Y al estatus y a todo esto. En los últimos meses han habido movimientos referentes al proyecto 2757, que es más bien el proyecto de ley de estatus para Puerto Rico, que propone un plebiscito entre las opciones no territoriales. Ustedes forman parte del grupo de organizaciones que solicitaron que se realicen audiencias públicas y que se especifique cuál sería el impacto de la estadidad para Puerto Rico en caso de que prevalezca. Ahora, le voy a traer este planteamiento y para ver cómo usted me dice. Muchos estadistas plantean que ese pedido de ustedes se debe a que temen que en una consulta de este tipo la estadidad prevalezca por encima de las otras dos opciones de libre asociación e independencia. ¿Cuál es su análisis, López? Bueno, mira, vamos, es una cuestión para mí bien problemática en el sentido de cómo nosotros, como pueblo, podríamos decidir en una forma democrática y sensible nuestro futuro después de 125 años de ocupación en Puerto Rico por parte de los Estados Unidos. En Puerto Rico se controla todos los medios de comunicación, se controlan las escuelas. Tú nunca le has dado una oportunidad a los puertorriqueños a tener una libre deliberación, una libre debate sobre el estatus. Nunca se nos ha permitido eso. Esos referéndums que se han llevado a cabo es una mentira totalmente, porque nada tienen que ver que los Estados Unidos se tienen que comprometer con eso. Obviamente, si tú estás planteando que una persona que ha estado totalmente colonizada, que toda la información es desde la perspectiva del colonizador, pueda hacer una decisión clara, digna, está completamente en error. Porque en Puerto Rico, por ejemplo, lo que nosotros planteamos, ¿cómo tú le vas a dar a los puertorriqueños de estadidad sin definir el lenguaje de Puerto Rico? Ningún estado ha entrado en los Estados Unidos como un estado bilingüe. En las escuelas de ningún estado se enseña en otro idioma. ¿Por qué no se le dice eso a la gente de Puerto Rico? ¿Por qué no tenemos el derecho de saber qué es lo que implica la estadidad para Puerto Rico abiertamente? ¿Qué es lo que implica la independencia? ¿Qué es lo que implica la libre asociación? Entonces, el pueblo podrá hacer podría determinar su futuro dentro de una perspectiva ya de información correcta. Y nosotros planteamos que eso tiene que ser parte de cualquier proyecto de ley para decidir el futuro de Puerto Rico. Si eso no se incluye, no vale la pena ningún tipo de plebiscito o lo que sea. Obviamente, para mí, si no se da este proceso educativo, si no se define claramente estas opciones, estamos creando una situación. Bueno, quizá la estadidad podría ganar dentro de un mundo de mentiras. Pero si es así, tú no has resuelto el problema de Puerto Rico, porque los puertorriqueños van a seguir luchando por su identidad y nunca va a resolver el problema si no es dentro de un marco de educación política claro. Entonces, López, yo le pregunto, hay muchos líderes que no creen en la independencia, que dicen que la mayoría de los puertorriqueños no le llega el mensaje de la independencia como opción de estatus. ¿Usted cree que el puertorriqueño todavía teme a esa opción de estatus? Muchos puertorriqueños, ¿cómo lo ve usted en términos del imaginario de los boricuas en la isla? Mira, yo te diría que un sistema educativo como el de Puerto Rico, que ha generado una idea de dependencia, de un concepto de reducir todo lo puertorriqueño
a ser peor que todos los americanos. Mira, cuando yo era niño, si tú ibas a una tiendita a comprarte unos huevos, te preguntaban huevos americanos o huevos del país. Si ibas a comprar carne, carne americana o carne del país. Si iba a, todo era del país o de americano. Todo americano era grande, mejor, inclusive madera del país o madera puertorriqueña. En otras palabras, a nosotros se nos enseñó a subestimar quiénes somos y particularmente para que no pudiéramos vernos como puertorriqueños de autogestión, que podíamos verdaderamente determinar nuestro propio futuro. Cada ser humano quiere ser libre, cada pueblo quiere ser libre. Y cuando tú le niegas la libertad a cualquier ser humano, a cualquier pueblo, tú vas a encarar un problema. Y eso es lo que hablamos del colonialismo, es un control, no solamente de nuestros recursos, es el control de nuestra mente, de nuestro proceso psicológico. Por ende, tú tienes que descolonizar al boricua. Una de mis críticas, y lo digo así, yo sé que alguna gente se van a sentir ofendidos, pero una de mis críticas a la lucha por la independencia es que en Puerto Rico se ha visto como una cuestión de ideas. Se ve muy bueno, pero en el mundo de la realidad no es real. Por ende, el trabajo del Centro Cultural por los últimos 50 años está basado en 3 principios: la autodeterminación de nuestra comunidad y nuestro pueblo, la autogestión de nuestro pueblo y la autosuficiencia de nuestro pueblo. O sea, déjame ver si lo voy entendiendo bien por esta línea. O sea, lo que usted plantea es que más allá de hablar de las bondades de la independencia, los líderes independentistas tienen que ejecutar, decir, estoy haciendo esto, lo otro. Eso mismo. ¿Y por qué han fallado? ¿Y por qué han fallado en eso entonces? Sí, bueno, es tan importante. Ok. Es mi opinión bien humilde. Yo creo, desafortunadamente, que por muchos años el movimiento independentista ha sido un movimiento principalmente de un grupo intelectual, un grupo de clase media, que yo creo, y esto no es para ofender a nadie, que no ha vivido la realidad de nuestro pueblo. Y yo creo que uno tiene que vivir esa realidad para tú poder entonces decir, nosotros tenemos que romper con los esquemas coloniales y nosotros mismos podemos liberarnos nosotros mismos. No quiere decir políticamente, pero al nivel económico, al nivel de nuestra visión, yo creo que tiene que haber un proceso descolonizante en nuestra realidad como pueblo colonizado. Y yo creo que hasta que no breguemos con eso, vamos a tener una situación bastante difícil. Por eso para mí es tan importante el proceso educativo. El Congreso de los Estados Unidos tiene una necesidad de, si va a ser un proyecto verdadero de autodeterminación, caramba, darnos los recursos para que el pueblo puertorriqueño pueda entender las opciones, pero también hay otra realidad. Y ahí vamos a lo de la cuestión esta de los supuesta ayuda federal. Los Estados Unidos no da ninguna ayuda federal a Puerto Rico. Todo lo que los puertorriqueños recibimos lo hemos ganado. Por ende, el Medicare, el Social Security, todo eso lo hemos ganado nosotros. Y si no, lo hemos pagado en términos de todas las muertes que han sufrido los puertorriqueños de todas las guerras desde el 1917. Lo hemos pagado con cómo los Estados Unidos ha tomado la economía de Puerto Rico y la transformó completamente. Ahora mismo, como resultado del Acta Jones,
miles de trabajadores en la Florida ganan su quehacer, su salario de dinero que viene por esa ley que prohíbe que los puertorriqueños puedan tener intercambio con países al nivel del cabotaje. Qué cosa más increíble. Pero mira qué cosa. Mientras a Puerto Rico se le impone eso, a las Islas Vírgenes no se le impone eso. ¿Qué tontería? Entonces, yo creo que tenemos que ir hablando de que ya hay que reformular, redefinir esas ayudas o lo que le quieran llamar federales, que verdaderamente son recompensas que nosotros nos merecemos como ciudadanos, porque ellos decidieron hacernos a nosotros ciudadanos, y como habitantes de un territorio que los Estados Unidos lo creó al nivel constitucional, fuera de la Constitución de los Estados Unidos. Puerto Rico es gobernado por una doctrina que es separate and unequal. Separate and unequal. En otras palabras, nosotros nunca podemos aspirar a ser plenos ciudadanos norteamericanos. Puerto Rico nunca puede ser eso porque somos algo aparte. Eso es la cláusula territorial. Y para mí, si nos quieren tratar diferente, pues ya es tiempo que redefinan esa situación. Y parte de eso debía decir, vamos a tratar a Puerto Rico diferente. Pero ¿cómo entonces los puertorriqueños pueden tener un proceso de autogestión dentro del marco de estas supuestas ayudas federales o fondos federales? Y en ese sentido, entonces, ¿cuál es la propuesta de ustedes que enviaron la carta a varios líderes, Kevin McCarthy, Charles Schumer, Hakeem Jeffries y el otro se me escapa por aquí en estos momentos, pero fueron 4, Mitch McConnell? ¿Cuál es la propuesta de ustedes en esa dirección en términos del PAN y la posibilidad de que Puerto Rico participe completamente en el SNAP para fondos para alimentos? Mira esto. Primero de todo, esto está dentro de un proyecto mucho más amplio, que es el Farm Bill. El Farm Bill ocurre cada 5 años. Vamos a analizar ese proyecto de ley cuidadosamente. Ese proyecto de ley provee un montón de fondos federales a lo que se llama agribusiness, a la gran industria agrícola de los Estados Unidos. Pero estamos hablando de billones de dólares. Es más, que hoy día en el editorial del Tribune de Chicago, que es un periódico muy conservador, plantea que de este proyecto hay que cambiarlo porque le da mucho beneficio a ese sector. Vamos a coger en el caso de Puerto Rico. En el caso de Puerto Rico, tú envías, hace los llamados cupones. Esos cupones se gastan ¿dónde? Principalmente en Walmart, en Sam's Club. ¿Quiénes son los dueños de Walmart? La familia Walton. Miramos quiénes son esa gente. Vienen de la agribusiness. Unos multibillonarios llegan a Puerto Rico y se quedan con los fondos federales que le otorgan supuestamente a los boricuas. Mira qué contradicción. ¿Por qué no hacemos algo? Un poquito de ese dinero debía de ir, no a quitarle los cupones a la gente, no gestarle la paridad que necesitan los boricuas en términos de estos supuestos cupones, es añadirle dinero para que en Puerto Rico tú puedas generar una economía agrícola puertorriqueña. Ahora mismo en Puerto Rico hay un montón de iniciativas agrícolas al nivel de café, al nivel de productos menores, al nivel de frutas. Caramba, ¿por qué no se hace que ese dinero entre a ayudar? ¿Cómo tú le das ese dinero a las grandes corporaciones agrícolas?
vamos a hacer algo especial. Y esto, porque tú tienes que, si tú decides que va a tratar a Puerto Rico distinto, trátalo distinto en una forma humana, correcta, ¿Y democrática. cómo se distribuiría ese dinero? Si acaso se aumentara la cantidad a Puerto Rico, ¿cómo, bajo qué herramienta, qué entidad se debería? Muy bien. Se debía de hacer a través de grupos agrícolas en Puerto Rico. En Puerto Rico todavía hay la cooperativa agrocomercial, una cooperativa de las últimas que produce el café Cibales. ¿Por qué caramba no se le puede dar directamente a una cooperativa? ¿Por qué no se puede hacer a través de los municipios de Puerto Rico en vez del gobierno federal? Y los municipios en conjunto y en comunión con las organizaciones comunitarias, los esfuerzos comunitarios que puedan hacer de este dinero y que se tenga que comprobar que se gastó en procesos de autogestión económica de la agricultura de Puerto Rico. Muy bien. Pregunto ahora, ya usted mencionó Farm Bill. Usted sabe que los republicanos dominan la Cámara de Representantes. Sí. Y ya en la ley del tope para elevar el tope de la deuda, ya impusieron más requisitos laborales para obtener SNAP, a los beneficiarios de SNAP. Y todavía estamos en esta discusión de la ley agrícola, que no se sabe al final cuándo es que va a ser aprobado, aunque debería ser pronto. Yo le pregunto, ¿realmente es realista pensar que pudieran tomar en cuenta una propuesta como la de ustedes? Yo creo que sí. Te digo por qué. Porque los republicanos no quieren la estadidad para Puerto Rico. Los demócratas, en una forma para mí que no tiene mucho fundamento, se creen que si Puerto Rico entra como Estado, obviamente va a garantizar 2 votos adicionales al Partido Demócrata y quizás 4 o 5 al nivel del Senado, 2, y al nivel de la Cámara, 4 o 5. Bueno, los republicanos jamás van a aprobar un proyecto de ley para la estadía de Puerto Rico. Porque incluir a Puerto Rico también tenía que incluir quizá a la capital de los Estados Unidos, el Distrito de Colombia. En otras palabras, ellos no lo van a aprobar. Pero para los republicanos yo creo que el sentido de autogestión tiene sentido. Y yo creo que si nosotros pudiéramos articular esto bien, algunos de los republicanos que no son de ultraderecha, yo creo que tendríamos un consenso. Por eso para mí los procesos educativos son tan importantes. Nosotros tenemos que educar a estos congresistas sobre la realidad de Puerto Rico. Casi ninguno de ellos sabe nada de Puerto Rico. Ellos están operando en un marco completamente de ignorancia en relación a Puerto Rico. Y lo que nosotros pretendemos hacer con nuestra propuesta es tratar de llevar a cabo también un proceso educativo con estos senadores y congresistas que puedan ver más allá de los intereses partidarios, que puedan ver que los Estados Unidos debía de tener un compromiso moral y ético con Puerto Rico, que comience a resolver un problema que la misma Corte Suprema acaba de, uno de los más, quizás más conservadores, miembros de la Corte Suprema, planteó que la cláusula territorial no tiene sentido. Y así es que para mí yo creo que es tiempo que nos sentemos, analicemos bien la situación de Puerto Rico y enmarquemos esa supuesta, esos fondos federales dentro de un proceso que garantice la autogestión del pueblo puertorriqueño. A ver, yo quiero estar clara. Supongamos, ustedes respaldan que Puerto Rico se ha integrado completamente a SNAP, pero que la mitad de esos fondos sean destinados para esto que ustedes están indicando, para la autosuficiencia agrícola y soberanía alimentaria. Exactamente, no para, pero quiero estar claro, que no es para recortarle
lo que reciben los puertorriqueños. No es para que digan, vamos a recortar esto y ahora le vamos a dar mitad a la gente. No, ellos en este Farm Bill pueden añadirle dinero para verdaderamente dirigirse a las necesidades del pueblo puertorriqueño para que esto es soberanía alimentaria, es garantizar que los puertorriqueños podríamos ya desarrollar una economía nuestra agrícola que se destruyó al principio de este siglo. Una de las cosas que la gente no conoce bien es que Puerto Rico era uno de los centros de producción agrícola más importantes del Caribe en el siglo XIX. Mucha gente desconoce eso. Puerto Rico estaba produciendo productos como arroz que se vendía, algodón que se vendía. En otras palabras, Puerto Rico tenía más que fuera solamente el azúcar y el café. Y luego se convirtió en el monocultivo, básicamente, de la caña. Ahora, aquí hay un punto que usted trajo ya, pero yo lo voy a abordar un poquitito, y es el tema de la ley Jones y la marina mercante. O sea, básicamente, la mayoría de los productos que consumen los puertorriqueños, aproximadamente un 85%, vienen de afuera precisamente por estas leyes, y la gente tiene que pagar más. Ahora, este es el planteamiento que le traigo. ¿Hasta qué punto se puede lograr esa soberanía alimenticia que ustedes y otros grupos abogan en Puerto Rico con estas leyes de cabotaje que ya las tenemos desde el siglo pasado? Pero mira, si nosotros, piénsalo así, si nosotros pudiéramos transformar la economía de Puerto Rico en una economía que tuviera un compromiso con el desarrollo de la agricultura, tú no tenías que traer nada de afuera. En otras palabras, la ley de cabotaje no aplica a esto, porque tendríamos todo en Puerto Rico para producir nuestras necesidades. Entonces, pero se tendría que hacer algo con esa ley Jones, porque aunque digo, parece que no hay mucho interés, porque hay 31 puertos ahí, 30 y pico estados que se benefician de la ley Jones. Ahora me pregunto yo, ¿habría que enmendar esa ley para que esto facilitara el proceso que ustedes están trayendo? Yo creo que es, bueno, tengo que decir que sí y no, porque verdaderamente no es una cuestión que yo diría que a corto plazo lo más importante sería esto, porque aquí tenemos este Farm Bill. Ahora mismo yo creo que eso es una ventana, una oportunidad que tenemos. Luego yo creo que sin duda alguna nosotros tenemos que tener un proceso de articular y de profundizar sobre el tema de la Acta Jones. Porque, como tú dices, aquí en los Estados Unidos, todos estos puertos se benefician, principalmente la Florida. Y ahí tú entras con el problema del movimiento obrero. El movimiento obrero, principalmente los Teamsters y otros, no quieren tocar la ley Jones. De AFL-CIO tampoco. En otras palabras, el movimiento obrero en los Estados Unidos, que todo el mundo cree que es un movimiento progresista, en relación a Puerto Rico no es tan progresista. El avance entonces sería de pequeños colectivos al momento. El avance sería de pequeños colectivos en Puerto Rico que desarrollan proyectos agroecológicos, digamos, de policultivo, y que se están integrando más a este tema de la agricultura, quizás después de lo de María. Exactamente. Mira, mira qué cosa. En Puerto Rico, en el caso de un huracán, ¿verdad? Todo lo que tú siembras debajo de la tierra, que los boricuas con todo bien exportado, pero las batatas, los ñames, la yautía, todo está debajo de la tierra. Eso no se impacta tanto con un huracán. En otras palabras, si tú quieres proveer inmediatamente necesidades básicas a un pueblo que encara una situación de huracanes todos los años y que va empeorando con los cambios climáticos, caramba, ¿por qué no bregar con promover la agricultura de la yuca, de la patata, de la calabaza? Todas esas cosas son cosas que se pueden cultivar y de inmediato dan producción. Tú no tienes que cultivar una
por ejemplo, los productos debajo de la tierra por mucho tiempo. Si hablamos de los guineos, de los plátanos, un poquito distinto. Pero caramba, yo creo que tenemos suficiente conocimiento para producir los productos que Puerto Rico necesita, no solamente diariamente, pero sino también al nivel de emergencia. Ya para finalizar, López, quiero preguntarle cuáles entonces son las prioridades del centro, ya cumplidos los 50 años, hacia dónde se van enfocando, qué es lo que tienen en mente. Bueno, mira, nosotros hemos creado, hemos sido partícipes de la creación por primera vez en la historia de cualquier estado de los Estados Unidos, de crear dentro de la ley del estado de Illinois un proyecto que va fomentando la creación de 5 distritos que se llaman Special Designated Districts. En este caso usamos la cultura, se llama Cultural Enterprise Districts. La idea de esto es cómo tú promueves la cultura como el enfoque de todo desarrollo y de toda empresa. Nosotros visualizamos que durante los próximos 2 años vamos a lograr traer muchos fondos de distintos departamentos del estado de Illinois para enfocarse en el desarrollo de nuestra comunidad, en la área de vivienda, en la área de empleo, en la área de desarrollo de pequeños negocios, en todo el ámbito. Y ya tenemos un proyecto bien articulado y estamos hablando de una área de 2 millas de largo en la calle Division y un espacio que es casi como un pequeño pueblo que va a llevar el nombre de Puerto Rico Town. Y tú tienes Chinatown donde quiera, pero en ningún lugar son reconocidos oficialmente. Wow. Bueno, José López, director ejecutivo de Puerto Rican Cultural Center de Chicago, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por contestar mis preguntas. Yo espero que sea todo un éxito, como han sido muchos de los proyectos que han encabezado, lo que es el desfile, ¿verdad? Que va a ser este sábado. Ya cuando se escucha este episodio, aclaración, ya pasó, pero saben que ya yo había hablado con López sobre esto antes. Así que espero que de verdad que todo sea muy productivo durante ese fin de semana y de nuevo, gracias por contestar mis preguntas.